amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos dioses hay en realidad? ¿Por qué esta pregunta? Pareciera una pregunta tonta, pero en realidad es una respuesta, este video es una respuesta a varios comentarios que me han hecho en videos anteriores. El primero de ellos, Jesús es Dios, es un video que publiqué hace poco tiempo, y otro, que es el más reciente, que dice, o que se llama, Salí de Dios y vine al mundo. Estos dos videos presentan una de las verdades más preciosas de la palabra de Dios, es que Jesús es el Hijo de Dios, literalmente. Que Dios, en los días de la eternidad, en un momento que no se puede contabilizar, según Miqueas capítulo 5, versículo 2, en los días de la eternidad tuvo un hijo. O sea, Jesús tiene sus salidas en los días de la eternidad, en el principio. A Jesús se lo llama el Hijo unigénito, que significa el único Hijo engendrado. También se lo llama así directamente, el Hijo engendrado de Dios, ¿sí? Y este engendramiento fue antes de venir a la tierra. Jesús es el Hijo de Dios no simplemente porque bajó a la tierra y nació de María, no, ya era el Hijo de Dios en los cielos. Por eso es que Pablo, hablando acerca del Hijo de Dios, en Colosenses capítulo 2, dice que Dios, por medio de su Hijo, creó todas las cosas. Obviamente, si creó todas las cosas por medio de su Hijo, es porque ya era Hijo antes de la creación, antes de encarnarse Cristo. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se habla de que Jesús era el Hijo de Dios y que vimos la gloria del unigénito del Padre. O sea, vimos la gloria porque era el unigénito de Dios, obviamente antes de venir a esta tierra. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea que cuando lo envió, ya era Hijo de Dios en los cielos. Dios envió a su Hijo literalmente. Entonces, esta verdad, que es la más preciosa de todas, se hace un poco difícil de entender para algunos hermanos. Entonces algunos que consideran a Cristo como una persona separada del Padre, como un ser aparte del Padre, pueden llegar a aceptar la idea de que Jesús es un ser aparte, pero en el contexto de la Trinidad, es decir, en el contexto de que Dios es uno formado por tres personas. De manera misteriosa, Dios es uno, pero tres a la vez. Entonces Jesús es la segunda persona de la Trinidad que forma parte de ese Dios. Entonces seguimos considerando a un solo Dios. Entonces seguimos siendo monoteístas, en otras palabras. Eso es lo que algunos quieren rescatar y quieren aferrarse a esta idea, ¿no? Es decir, tenemos que ser monoteístas, entonces no puede ser Jesús una persona aparte del Padre, porque si el Padre es Dios, este también sería otro Dios, entonces habrían dos dioses. Estas son las conclusiones más o menos que sacan algunos, ¿no? Y otros directamente rechazan la idea de que Jesús sea una persona aparte del Padre y dicen no, hay un solo Dios, ese Dios se manifestó como el Dios del Antiguo Testamento y después ese mismo Dios vino a la tierra, se personificó, pero siempre es el mismo. Entonces cuando uno le pregunta, ¿y cómo se entiende Juan 17? Donde Jesús le ora al Padre, le habla al Padre y le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo puede ser eso? Jesús está diciéndole al Padre que compartía la gloria con él antes de que el mundo fuera, y dice que estaba al lado. O sea, evidentemente no es la misma persona. El Padre y el Hijo son dos personas distintas. Uno es el Padre, el otro es el Hijo. Son dos personas distintas. Entonces, ¿cómo podemos entender esto y armonizarlo con la gran cantidad de declaraciones del Antiguo Testamento que dicen que hay solamente un Dios? Que a un solo Dios debemos gloria y honra. Que a un solo Dios debemos adoración. ¿Y cómo se armoniza esta idea de que hay un solo Dios y que no se pueden tener dioses ajenos con esta idea de que Dios tenga un hijo y que ese hijo sea de la propia naturaleza que el Padre y que al mismo tiempo no haya dos dioses sino uno solo? ¿De qué manera se entiende esto? Bueno, en realidad no es tan difícil de entender y he aquí la respuesta que yo he querido compartir con ustedes. Sé que esta duda puede ser compartida por muchos que quizá no han comentado y quizá no sepan cómo explicarlo, pero aquí voy a presentar por qué la Biblia habla acerca de un solo Dios, por qué es correcto hablar de un solo Dios, y el hecho de que haya un solo Dios no destruye la idea de que ese Dios pueda tener un hijo de su propia naturaleza, ¿sí? Y que aún así siga habiendo un solo Dios, y que la Biblia, en toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis, nos habla de que hay un Dios. El mismo Cristo lo llamó al Padre el único Dios verdadero. El apóstol Pablo lo llama al Padre el único Dios y a Jesucristo el Señor, ¿sí? O el Hijo de Dios, pero no lo llama otro Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos armonizar todas estas ideas? Bueno,
Es bastante sencillo en realidad porque la Biblia nos da muchos ejemplos de este tipo de relaciones. ¿Por qué? Primeramente porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando la Biblia nos habla en Génesis de la creación del hombre, nos dice que cuando Dios creó, no creó a dos personas. No creó a dos personas, creó solamente a una persona, creó a un ser, Adán, lo formó del polvo de la tierra. Es la primera creación de Dios, el primer ser humano, ¿no? Creado por Dios. Y luego dice la Biblia que de su costado sacó una costilla y de la costilla formó a Eva. O sea que Eva salió literalmente del costado de Adán. O sea que Eva es engendrada de Adán. Si bien hay una intervención divina, Eva sale de Adán y tiene los mismos genes que Adán, es de la misma sustancia que Adán, y Adán reconoce esto y dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Adán había visto a los animales, dice que no halló para él ayuda idónea, así que Dios le dio una compañera que pudiera compartir con él de manera íntima. Entonces, si esto es un reflejo de quién es Dios, y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural, evidentemente se lo está diciendo a alguien, se lo está diciendo a su hijo. Pablo nos dice que es al hijo a quien se lo dice en Colosenses 2, porque es por medio del hijo que crea todas las cosas. Entonces, si a alguien le habla a Dios, le habla a su hijo y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando crea al hombre, hace esto, de engendrar a uno del costado del otro. Entonces, por eso entendemos y sabemos que Dios tuvo un hijo, que en algún momento de la historia de la eternidad, Dios tuvo un hijo rasgado de su seno, ¿sí? Salió del Padre. Jesús lo dice así, yo salí de Dios. Y después dice, vine al mundo. Entonces Jesús es hijo por haber salido de Dios ya en los cielos. Entonces vamos a tomar este ejemplo de la raza humana, del ser humano, para tratar de entender por qué la Biblia habla acerca de un solo Dios y por qué el hecho de que se mencione un solo Dios no significa que no exista otro ser de la misma naturaleza en comunión con ese único Dios verdadero. O sea, el hecho de que exista un solo Dios no implica que ese Dios no pueda tener un hijo. Fíjense lo que estoy explicando, fíjense que sería mucho más fácil si aceptáramos la Biblia como está, sin cuestionamientos, pero a veces se necesita alguna explicación, así que aquí la vamos a dar de la mejor manera. Entonces, primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 24, y vamos a ver el primer principio. Si bien Eva salió de Adán, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la unidad que existía entre ellos. En el versículo 24 de Génesis 2 dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Esa unidad que existe entre ellos no destruye su personalidad individual. Adán siempre es Adán, Eva siempre es Eva, los dos no forman a un solo ser, de ninguna manera. Sin embargo existe una unidad, ¿sí? Una unidad que ahora vamos a ver hasta qué punto llega, hasta qué instancia alcanza esa unidad. Esa unidad es paralela a la que existe entre el Padre y el Hijo, y eso lo podemos corroborar en Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno, o acá también dice, una sola cosa somos. Esa unidad que existe entre el Padre y el Hijo tampoco destruye la personalidad individual de cada uno, sino que es una unidad referente a su naturaleza, a su carácter y a sus propósitos. Si leemos en Juan 17, el mismo Evangelio, vamos a ver que Cristo, orando por sus discípulos, le dice al Padre, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. En esa comparación Jesús está reconociendo que la unidad que existe entre el Padre y el Hijo es la misma que puede existir entre los apóstoles. Una unidad que no destruye la personalidad. De esa manera es que el Padre y el Hijo son uno. De esa manera es que el varón y la mujer son uno. No son uno en persona. Cada uno tiene su personalidad individual. Sin embargo, son uno en carácter, en propósito y en este caso, inclusive en naturaleza. O sea, Eva es de la misma carne que Adán y Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Ahora, ustedes no se asombren por esta comparación porque no es una comparación antojadiza, sino estamos forzando las Escrituras al comparar al varón y a la mujer con el Padre y el Hijo. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente.
Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Fíjense la comparación. El varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Interesante. La relación entre el Padre y el Hijo es comparable a la relación entre el varón y la mujer. Hay una sujeción, ¿sí? O sea, Dios es cabeza de Cristo y Cristo hace lo que a Dios le agrada y se sujeta a Dios, hace la voluntad de Dios, y la mujer está sujeta a su esposo. Hay una sujeción de amor, porque el apóstol Pablo dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y en esa sujeción la mujer hace lo que al esposo le agrada. Y también el apóstol Pablo dice, mujeres estén sujetas a sus esposos. Entonces fíjense que la relación que existe entre el padre y el hijo es paralela a la relación que existe entre el esposo y la esposa, entre el varón y la mujer. Ahora, siguiendo esta lógica y siguiendo este paralelismo que no lo inventé yo, que está en las Sagradas Escrituras, vamos a ver de qué manera es posible comprender que la Biblia hable solamente de un Dios, y que esto de ninguna forma, de ninguna manera, destruya la posibilidad de que exista un hijo de ese único Dios y que no exista ninguna contradicción en lo absoluto. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde se mencionan a personas o cantidad de personas y de qué manera se presentan estas cantidades, teniendo en cuenta que la cabeza de la familia es el esposo, o es el marido, o es el padre, ¿sí? Siempre es el hombre la cabeza de la familia, como lo dice 1 Corintios capítulo 11. Entonces, primer ejemplo que vamos a ver, Mateo capítulo 15, versículo 38, nos dice que Jesús había alimentado a 4.000 personas, había multiplicado los panes y había alimentado a 4.000 personas. Pero el texto aclara que eran 4.000 personas sin contar a mujeres y a niños. Interesante. ¿Por qué la Biblia no cuenta a las mujeres y a los niños? Porque solamente se cuentan las cabezas de familia. Las mujeres y los niños están incluidos en ese conteo. Cuando dice la Biblia que alimentó a 4.000 y después alimentó a 5.000, no hacía falta contar a las mujeres y a los niños, porque las mujeres y los niños formaban parte de esos 4.000 o 5.000 que estaban contados. Es decir, ellos eran el complemento, eran parte de esas mismas personas. Las mujeres y los niños no se cuentan, sino que solamente se cuenta el padre de familia. Solamente se cuenta el varón en esa relación familiar. Este es el primer ejemplo. Vamos a ver que hay otros ejemplos en la Biblia. Si vamos, por ejemplo, a Josué, capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense la declaración. ¿Quiénes van a servir a Jehová? Yo y mi casa. O sea, la casa está incluida en la decisión del padre de familia. El padre de familia tomaba las decisiones espirituales y toda la casa le seguía, para bien o para mal. Esto es importante porque cuando se habla acerca de esta responsabilidad que tiene el padre, ¿no? Enseguida empieza el feminismo recalcitrante a decir el patriarcado, etcétera, etcétera. Pero justamente la responsabilidad que tiene el hombre es para bien o para mal. El hombre, si está desconectado de su cabeza, que es Cristo, lo único que va a producir es dolor y sufrimiento a su familia. Si el hombre se dedica a los vicios, va a traer miseria a su familia. Pero si el hombre se consagra a Dios, va a traer bendición a su familia, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia y la responsabilidad de la cabeza del hogar. Pero bueno, acá vemos un ejemplo también donde no cuentan las decisiones de la familia, porque la familia está sujeta al varón. Entonces solamente se cuenta a una persona, que es el padre. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis 7.1 nos dice lo siguiente: y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjense, Dios salva a toda la familia de Noé, dice que van a entrar él y toda su casa. ¿Por qué? No dice porque vio justos a todos, dice porque a ti he visto justo, ¿sí? O sea, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y fueron salvos toda su casa, ¿sí? También tenemos otro ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, donde el carcelero de Filipo, quien había tenido presos a Pablo y a Silas, después de un terremoto y todos los presos pudiéndose escapar no se escaparon, él estaba por suicidarse pensando de que lo iban a matar, ¿no? Por dejar huir a los presos. Entonces
Pablo y Silas se le acercan, le dicen que no se suicide, y él, conmovido, ¿no?, por ver el milagro de Dios, pregunta en el versículo 30, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta fue en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense, nuevamente, la decisión del padre de ser salvo iba a afectar positivamente a toda su casa. Pero no se cuentan la cantidad de personas que había en su casa. Si tenía una mujer, cuántos chicos tenía. Las decisiones de ellos no cuentan en esta transacción, sino que es directamente la decisión del padre la que influye sobre toda la familia. Y vamos a ver otro ejemplo más que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 en adelante. Es el mandamiento acerca del día de reposo. Pero fíjense algo interesante que se menciona acá. Dice Éxodo 20, del 8 en adelante. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Se lo dice a alguien en particular. No hagas en él obra alguna. Evidentemente se le está hablando al hombre, porque fíjense lo que dice después. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este hombre tiene hijos, tiene hijas, puede tener visitas extranjeros, ni los criados, ni las bestias, pero ¿dónde está la mujer? No se menciona a la mujer en este mandamiento. ¿Por qué no se menciona a la mujer? Porque cuando Dios le dice ni tú, como el hombre y la mujer son una sola carne, la mujer está incluida con el varón. No hace falta mencionar a la mujer, porque la mujer va a estar siempre con el varón. Ahora ustedes preguntarán, ¿pero por qué menciona a los hijos? Menciona a los hijos porque los hijos están sujetos al padre hasta una cierta edad, cuando crecen y forman sus familias y pueden estar dentro de la misma casa, ¿sí? Entonces, ahí se vuelven mayores de edad y también tienen la responsabilidad de guardar el sábado, por su cuenta. Pero mientras están en la casa paterna, están incluidos con el padre, pero los hijos son susceptibles a salir de la casa paterna. En cambio, la mujer nunca sale de la casa paterna, siempre está al lado del esposo. Por lo tanto, no hace falta mencionar a la mujer, aunque la mujer está incluida juntamente con el esposo. Entonces vemos en todos estos ejemplos bíblicos que no hace falta mencionar a la mujer y sin embargo la mujer existe. Simplemente se menciona a 4.000 que comieron los panes, pero no fueron solo 4.000, estaban sus mujeres y sus hijos. O sea, habían más personas de la misma naturaleza que esos 4.000 que comieron, y eso no significa que haya que contarlos. De la misma manera, en el Antiguo Testamento se habla acerca de un solo Dios, y no importa si este Dios tiene un hijo, no hace falta utilizar terminología que no está en la Biblia. La Biblia dice que hay solamente un Dios y que ese Dios tiene un hijo, ¿sí? Que por medio de ese hijo creó todas las cosas. Su hijo es de la misma naturaleza, sin embargo no hace falta decir dos dioses porque solamente se menciona a la cabeza del hogar, solamente se menciona al padre de familia. No hace falta mencionar al hijo, aunque el hijo está incluido juntamente con el padre. Entonces, de esta manera, comprendiendo un poco mejor las relaciones familiares entre seres humanos y cómo son registradas en la Biblia estas relaciones familiares, que no hace falta mencionar a los hijos o a la esposa, podemos entender que la Biblia mencione solamente un Dios, y eso es real, solamente hay un Dios, porque solamente se menciona al jefe de la casa paterna, pero eso no implica de que tenga un hijo. De hecho, como a este Dios se le llama el Padre, eso implícitamente nos está diciendo que tiene un hijo, que ese hijo es de su propia naturaleza, que salió de él, sin embargo no es otro Dios, sino que simplemente está sujeto a su Padre. Es su hijo unigénito, su hijo engendrado. Toda esta explicación que estoy haciendo nos ahorraríamos si solamente creyéramos lo que la palabra dice, aunque nos cueste en nuestra cabeza entender. Hay gente que dice, pero si Dios tiene un hijo, entonces tiene que tener una esposa para tener un hijo. E ignoran el ejemplo de Adán y Eva, cómo Eva salió de Adán y Adán no tenía una esposa para engendrar a Eva. Eva fue engendrada de Adán y sin embargo salió directamente de su costado. Por eso es que esa primera relación entre Adán y Eva es un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se lo dijo? A su Hijo. Fíjense que esa expresión, dijo Dios, hagamos, no incluye a los dos individuos que están involucrados en ese diálogo.
El que dijo, hagamos, fue Dios el Padre. Dios hay uno solo, es el Padre. Y ese Dios Padre tiene un Hijo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, engendrado, etcétera, etcétera. Todos esos títulos aplican perfectamente a Cristo porque salió literalmente de Dios, como Eva salió de Adán. Por eso es que Eva se la llama varona, porque salió del varón. A Cristo se le puede llamar Dios porque salió de Dios. Sin embargo, la Biblia no dice que hayan dos dioses, sino hay un solo Dios. Y solamente se cuenta al jefe de la casa, al jefe de la familia, a la cabeza de la familia, al padre de familia. Por eso, así como está registrado solamente los padres de familia en muchos textos de la Biblia, también está registrado solamente el padre de familia, que es Dios el Padre, que tiene un hijo y que lo entregó por nosotros. Esta es la verdad más preciosa de toda la Biblia, que fulgura con un brillo tan extraordinario que a veces nos puede llegar a cegar un poquito, pero es el tema que vamos a estudiar por toda la eternidad, junto con todos los redimidos y con los ángeles, que es la entrega de Dios al entregar a su Hijo, el regalo de Dios al entregar a su propio Hijo, al único que tenía, que era igual a Él, el único que era de su propia naturaleza, lo entregó por la raza humana, por la raza caída, para que nosotros seamos salvos. Hasta ese punto llegó el amor de Dios por nosotros, que dio todo lo que tenía. Así que bueno, espero que se haya entendido este video. Recuerden, si no vieron los anteriores, se los recomiendo, sí se los voy a dejar en la pantalla final. Y bueno, dejen acá abajo todos sus comentarios. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios los bendiga.